Muy bien. Te presento entonces primero. Disculpen ustedes por problemas técnicos. Vamos a invertir el orden de las presentaciones de la doctora Azucena Pérez Vega y de la doctora Isabel Cruz. La doctora Isabel Cruz hará una presentación que se titula Observación satelital aplicada a de incendios y sequías. La doctora Cruz es licenciada y tiene su posgrado en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella trabaja con CONABIO, la Comisión Nacional sobre Biodiversidad, desde 1996. Ella es su coordinadora de sistemas de información geográficos y percepción del área de sistema de información geográfica y percepción remota. Y es responsable de desarrollar la componente de sensores remotos del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. Muy importante también, ella fue vicepresidente de SERPER en el periodo de 2010 a 2012. Por favor, Isabel, adelante. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Listo, sí. Ya se ve. Bueno, pues muchísimas gracias por atender este tema y gracias a los organizadores también por haberme invitado. Bien, el tema, vamos a ver observación satelital aplicada a incendios forestales y sequía. Los temas que vamos a ver son 3 temas principales: incendios forestales, monitoreo satelital de incendios forestales e incendios y sequías. Empezamos con el primero, vamos a ver algunos conceptos. Y el primer concepto que vamos a ver es el fuego. ¿Qué es el fuego? Liberación de energía en forma de luz y calor generados por la combustión de un cuerpo. Para el tema que nos ocupa, el cuerpo es la vegetación, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros, es nuestro combustible. El fuego activo contempla 2 fases muy importantes, que es la combustión de gases o en llama y la combustión incandescente o en brasa. Pero también hay otra fase que es el precalentamiento. Como estamos viendo aquí en la fotografía, podemos ver que está aquí el fuego en llama o en gases, porque es cuando se emite la mayor cantidad de dióxido de carbono, pero cuando está muy cerca el fuego, la vegetación se empieza a secar y se empieza a calentar, por eso le llaman el precalentamiento, después la fase de combustión en llama y después la combustión incandescente. En esta fase, en la tercera fase, es cuando se emite más monóxido de carbono, que son los 2 principales gases de efecto invernadero que emiten los incendios, aparte del vapor de agua. Aquí también es importante ver que cuando es la fase de la combustión en gases, la temperatura que alcanza es entre 600 y 1000 grados centígrados, mientras que la combustión en brasa es entre 200 y 600. Sin embargo, estas 2 fases pueden estarse combinando a lo largo de la vida del fuego. Ahora vamos a ver qué es un incendio forestal. Bueno, de acuerdo a las definiciones de la Comisión Nacional Forestal en México y la Ley General de Desarrollo Forestal, el fuego es, un incendio forestal es un fuego sin control que se propaga libremente y afecta a selvas, bosques y vegetación de zonas áridas y semiáridas. En la ley dice que es una combustión de la vegetación forestal sin control. Entonces aquí resalto varias cosas. Uno, que es un fuego, como ya lo vimos, es una combustión y es sin control. Y esto es muy importante que nosotros lo tengamos muy presente. Bien,
para que exista el fuego, hay algo que le llaman el triángulo del fuego, es decir, 3 elementos que deben de existir para que pueda generarse el fuego. Uno es el oxígeno, otro es el calor y el otro es el combustible. Estos elementos también son muy importantes de tomar en cuenta, sobre todo cuando estamos hablando de incendios forestales, porque puede haber combustible, puede estar muy seca la vegetación, pero si no hay calor, pues no hay incendio, no hay fuego, ¿sí? Bien. Vamos a ver qué es el comportamiento del fuego. Es la reacción del fuego a la disponibilidad del combustible. Hemos quedado que el combustible es la vegetación que va a estar disponible para arder. Entonces, de acuerdo a esta disponibilidad del combustible, más condiciones, por ejemplo, de la meteorología o de topografía, vamos a tener diferentes elementos para ver cómo se comporta el fuego. Por ejemplo, la intensidad calórica corresponde a la tasa de liberación de energía calórica por unidad de tiempo y por longitud del frente de avance. Está relacionada parcialmente con la distribución horizontal y vertical del combustible. Como decimos, depende totalmente de la disponibilidad del combustible. La velocidad de propagación es la distancia recorrida por el fuego en un tiempo determinado. Se identifica como la longitud por unidad de tiempo. Y aquí va a entrar en juego un elemento de las condiciones meteorológicas, como es el viento. Calor por unidad de área es el calor generado por el fuego por unidad de superficie por el tiempo que el área se encuentra dentro del frente de las llamas. El frente de llamas es como va avanzando el fuego. Tiempo de residencia en la fase del fuego en las diferentes fases del incendio, y esto es muy importante. Y la longitud de llama. Se refiere a la longitud media de las llamas en la cabeza del incendio. Estos elementos se han podido ir midiendo cuando se hacen quemas prescritas, y más adelante vamos a ver qué es eso. ¿Cómo se puede propagar el fuego? Aquí viene otro triángulo y se le llama la gran triada. La gran triada son los 3 elementos principales que van a influir para que el fuego se pueda propagar. Y esto va a estar también nuevamente el combustible. Si no hay combustible, es decir, vegetación, pues no avanza el fuego. Y este avance va a depender de la topografía y de las condiciones meteorológicas. Aquí hago énfasis en las condiciones meteorológicas. Ok, vamos a ver, ¿qué es el combustible? Es toda la biomasa, material vegetal, y sus restos que potencialmente pueden arder cuando son expuestos a una fuente de calor. En términos generales se pueden dividir en vivos y muertos. Hay otras clasificaciones, pero esta es así, la clasificación más general. Vivos, pues pueden ser los árboles, los matorrales, el pasto, las hierbas. Y los muertos pueden ser ramitas, hasta troncos de árboles caídos. La topografía es la configuración del relieve en la superficie terrestre. Influye en forma diferente conforme a las características de altitud, pendiente, exposición y topoformas. Esto es muy importante tomarlo en cuenta porque, por ejemplo, en una zona de pendiente fuerte, la propagación puede ser más rápido que si es una zona plana. Esto debido a que las llamas pueden alcanzar rápidamente algunos elementos del combustible. Entonces, esto incluye mucho la exposición. Aquí depende mucho la posición en la cual se encuentra el país. En el caso de México, por ejemplo, estamos en el hemisferio norte y sobre todo en invierno el sol se carga un poco hacia el sur. Entonces las caras de las topoformas que dan al sur pueden estar más secas porque tienen más energía del sol que las está iluminando. Y también depende cómo está configurado nuestro relieve, va a haber algunos elementos que van a favorecer la propagación del fuego. Vamos con las condiciones meteorológicas. Corresponde a las condiciones de la atmósfera en un lugar y momento determinado. Esto es muy importante.
los elementos que más afectan son 3. El viento, la humedad relativa y la temperatura. Esto a diferencia del clima. ¿Alguien puede decir qué es el clima? Póngalo ahí en el chat. El clima es el estado medio de la atmósfera, mientras que las condiciones meteorológicas es en un momento y en un lugar determinado. Bien. Ahora sí, el otro concepto es el uso son las quemas. Las quemas tienen un uso del fuego bajo control para fines establecidos. Por ejemplo, del lado izquierdo tenemos el resultado de una quema prescrita. Aquí tenía el fin de reducir las cargas de combustible. Entonces tenía un objetivo muy claro por el cual se utilizó el fuego, se aplicó en esta zona de bosques para reducir la carga de combustible. Pero también puede ser para medir las características del comportamiento del fuego. Por ejemplo, medir cuál fue la altura de la llama que alcanzó, medir cuánto combustible se consumió, medir cómo fue el avance bajo las condiciones meteorológicas que existían en ese momento. Entonces, tiene un fin establecido. Entonces, no es un fuego sin control. Recuerden el concepto. Y también hay quemas controladas que también tienen fines establecidos, como es abrir un terreno para una zona agrícola. Por ejemplo, en la fotografía del lado derecho podemos ver cómo se quemó aquí pastos para las actividades agropecuarias que se dan en esta zona. Entonces, esto es muy importante porque en nuestra región, sobre todo de Latinoamérica, el uso del fuego es muy común en las actividades agropecuarias. Entonces, hay que diferenciar entre lo que sería un incendio, que es un fuego sin control, y las quemas, que pueden ser prescritas o pueden ser controladas. Bien, basándonos en estos conceptos que son muy importantes, vamos a lo que le llamamos monitoreo satelital de incendios forestales. Vamos a concentrarnos solamente en 2 elementos, que es el durante y después del evento. Para ello necesitamos tomar en cuenta 2 conceptos importantes en el ambiente de percepción remota o en la teledetección, que es detectar e identificar. Detectar es definir la presencia o ausencia del objeto estudiado, por ejemplo, los fuegos activos. Vemos en esta imagen de satélite, estos píxeles que se ven en color naranja son los píxeles que tienen el fuego activo. Le podríamos decir que principalmente en la fase en llamas, ¿sí? Mientras que identificar es definir las características del objeto bajo estudio, como las áreas quemadas. Podemos ver nuevamente en esta imagen de satélite toda esta parte como una elipse, es la parte que ya se quemó, ya no tiene el fuego activo, pero al tratar de identificar podemos ver el perímetro, podemos ver el área. Mientras cuando detectamos no podemos decir cuál es el área. Entonces esto es muy importante porque dependiendo qué es lo que queremos observar o qué queremos estudiar, vamos a ver si detectamos o identificamos. Ok, ya en la mañana les hablaron pues de las longitudes de onda, les hablaron de algunas regiones del espectro electromagnético, cuáles eran los que se estaban trabajando desde la percepción remota, los satélites que se han desarrollado y los sensores. En este caso, en este cuadro, vamos a ver cuáles son las regiones del espectro electromagnético que son útiles para estudiar los incendios. Por ejemplo, vamos a tener aquí 5 regiones muy importantes, que es rojo, el infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda corta, el infrarrojo medio y el infrarrojo térmico. Esto es muy importante. Para estudiar los combustibles o la vegetación, que es nuestro combustible principal, generalmente se utilizan estos 3 regiones. El rojo, el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta. Hay algunos índices
ustedes conocen el NDVI, por ejemplo, que es el más común, y utilizan el rojo y el infrarrojo cercano. Eso podemos decir que estas regiones se utilizan cuando se quiere hacer algunos análisis antes de un incendio. Pero, ¿qué pasa cuando queremos detectar incendios activos? Es decir, en el momento. Como lo que queremos detectar son anomalías de temperatura, tenemos que utilizar pues el infrarrojo medio y el infrarrojo térmico en estas longitudes de onda. Para áreas quemadas, pues vamos a utilizar las mismas bandas que se utilizaron para estudiar la vegetación. Entonces podemos ver el rojo, infrarrojo y el infrarrojo de onda corta. Para el tema de emisiones se han desarrollado varios sensores para poder detectar algunos gases y generalmente se han desarrollado con las regiones del infrarrojo de onda corta y el infrarrojo medio y algunas del infrarrojo térmico. Entonces, aquí podemos ver en el cuadro cuáles son nuestras regiones útiles para cuando queremos estudiar incendios forestales. Algunas imágenes utilizadas, bueno, desde el punto de vista de Inconavio, que hemos trabajado este tema, hemos usado desde imágenes de MSP hasta imágenes ABHRR, MODIS, BIRS y AVI de satélite GOES. Hay otros satélites europeos que ya les hablaron en la mañana sobre ellos, que también han sido utilizados para este tema. Aquí es importante ver las grandes diferencias. Por ejemplo, las imágenes de MSP, lo que en realidad estábamos viendo son luces que se generan por temperatura. Las imágenes ABHRR eran más bien imágenes meteorológicas, pero podían medir la temperatura de la superficie. Mientras que las imágenes MODIS ya fueron más diseñadas para empezar a monitorear incendios forestales. BIRS, podríamos decir que es la segunda generación de estas ideas de MODIS, ya tienen algunas ventajas, vamos a verlo posteriormente. Y el satélite GOES con el sensor AVI también tiene sus grandes ventajas y vamos a ver cómo podemos combinar estas características de las imágenes para proveer más información. Bien, aquí vamos a ver las características y lo primero que vamos a resaltar, como ustedes pueden ver en la tabla, es la resolución espacial. Vean cómo las imágenes de MSP tenían una resolución suavizada de 2500 metros, mientras que ya una imagen BIRS tiene 375 metros. Estamos hablando pues de una mejoría bastante buena para poder observar los incendios forestales. En el caso del sensor AVI, es de 2000 metros, entonces van a decir, oye, ¿cómo si ABHRR tenía 1100 metros, ahora un nuevo sensor es de 2000 metros? Pero la gran ventaja de este sensor que va en el satélite GOES es que podemos tener imágenes cada 30 minutos o cada 15 minutos. Entonces tenemos ahí una ventaja desde el punto de vista resolución temporal. Mientras que las imágenes Terra y BIRS, las imágenes MODIS y BIRS, pues tenemos pocas observaciones a lo largo del día si las comparamos con las imágenes AVI. Otro elemento importante son la saturación de las bandas. ¿Qué quiere decir esto? Pues es la temperatura máxima que puede medir este sensor, porque más allá de esa temperatura se va a seguir midiendo con ese nivel, ¿no? Entonces podemos ver con las imágenes ABHRR eran de 47 grados centígrados, más allá de esa temperatura pues seguíamos viendo 47 grados centígrados. Ahí se saturaba. Mientras que todas las imágenes MODIS, por ejemplo, es uno de los elementos que yo les comentaba que ya eran diseñados más para monitorear los incendios forestales, podemos ver cuál era su nivel de saturación en estas bandas que utilizamos para la detección de incendios forestales, igual pues lo que serían las imágenes BIRS y las imágenes AVI. Esto es otro gran avance, ¿no? Entonces, al menos tendríamos dos elementos muy importantes que fueron mejoras
en el uso de estas imágenes, que es la resolución espacial y sin duda la saturación del píxel. ¿Pero qué buscamos? ¿Cómo le hacemos para monitorear incendios? Bueno, el incendio ya vimos que es un fuego fuera de control. Esta temperatura lo que hace es un incremento en la radiancia en una imagen. Aquí tenemos un ejemplo de una imagen MODIS en una combinación 721 para poder eliminar un poquito la parte de nubes y de humo, y vemos muy bien cómo se ven los píxeles aquí anaranjados, y eso lo vamos a ver numéricamente, como lo vieron en la mañana. Finalmente la imagen son números, y entonces esos números vamos a ver en esta gráfica cómo estamos midiendo aquí en grados Kelvin. Este pico que ustedes pueden ver son los píxeles que se ven en color naranja en nuestra imagen. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es una anomalía térmica, algo que sale de la temperatura típica, ¿no? Entonces, vamos a buscar esta anomalía. Bien, un poquito de bases físicas. ¿Por qué? ¿Cómo es que utilizamos esto? Como habíamos dicho, hay una anomalía en energía reflejada y una anomalía en la energía térmica. Acuérdense que para los incendios íbamos a usar las bandas térmicas. Entonces, nuevamente vemos aquí en nuestra gráfica. Esta es una gráfica en la banda 21 de una imagen MODIS. Y vamos a buscar una fuerte emisión en la región del infrarrojo medio y una diferencia con el infrarrojo térmico. Entonces, vean cómo esta es un acercamiento, un recorte de una imagen MODIS de la banda 21, que es el infrarrojo medio, y esta es la banda 31, que es el infrarrojo térmico. Entonces, vamos a ver que es la misma imagen con diferentes bandas, pero en la banda 21 ya está muy alto el valor, porque lo vemos en blanco, mientras que todavía en la banda 31 todavía no se alcanzan estos niveles. Entonces, vamos a buscar la diferencia de temperaturas en estas dos bandas. Entonces, es un incremento significativo de la temperatura, aquí, esta anomalía, un contraste dentro de estas dos bandas y un contraste con el resto del área que le rodea. Por ejemplo, aquí vemos nuestro pico y toda el área que le rodea, pues tiene valores mucho menores, ¿sí? ¿Pero esto a qué se debe? Se debe a que vamos a tomar en cuenta el incremento de la radiancia, pero lo vamos a comparar con un cuerpo negro. Un cuerpo negro es aquel cuerpo que va a recibir toda la energía y la va a emitir completamente, pero eso es un modelo. En la realidad, pues, no pasa al 100% así, pero vamos a ver que dependiendo de la temperatura que tenga este cuerpo, va a ser su máximo pico de energía. Por ejemplo, si el cuerpo tiene 300 grados Kelvin, que es 27 grados centígrados, su máxima, el pico máximo lo van a estar emitiendo aproximadamente en los 11 micrómetros. Mientras si el cuerpo tuviera 600 grados Kelvin, lo que es 327 grados centígrados, podríamos ver que su máxima de emisión va a ser en los 4 micrómetros. Esta diferencia es la que nosotros vamos a buscar al comparar las dos bandas de la imagen. Bien. Los algoritmos para la detección del fuego, o del fuego activo, o lo que en México le llamamos puntos de calor, nosotros definimos que un punto de calor es un punto sobre la superficie terrestre que emite la suficiente temperatura para que el píxel de la imagen de satélite cumpla con los umbrales de temperatura y pruebas de contexto. Como yo les había comentado, tiene que estar emitiendo altas temperaturas y hacemos esta comparación con los píxeles que lo rodean. Entonces, primero debe de haber una alta respuesta en la banda del infrarrojo medio, un contraste entre las bandas del infrarrojo medio y el infrarrojo térmico, un contraste en los píxeles vecinos para hacer unas pruebas de contexto, se eliminan los píxeles sin posibilidad de registrar un fuego
Pruebas preliminares, efectos del sol, bordes con el desierto y bordes con el agua. Se calcula la energía, el FRP, que es el Free Radioactive Power, que es un componente radiactivo de la energía liberada por la quema de biomasa. Este componente es muy importante para cálculos de emisiones, por ejemplo. Entonces, el FRP se calcula para después calcular el FRE, que es la energía radiactiva del fuego. Que este segundo término es realmente la integración del FRP. Como les comenté, este tema de esta energía es útil para estimar emisiones también. Entonces, en términos generales, estos serían los pasos que se necesitan o que se diseñaron para los algoritmos en términos generales. Luego, cada algoritmo tiene sus particularidades, pero en términos generales es esto. Bien, vamos a comparar los puntos de calor MODIS y BIRS. Como les comenté, en las imágenes BIRS tienen resolución de 375 metros. Tiene dos resoluciones, de 750 metros y de 375 metros. En cambio, las imágenes MODIS, las bandas que se utilizan para detectar los incendios es de 1000 metros. Entonces, aquí fue un ejemplo de un incendio que ocurrió en Baja California. Aquí estamos viendo este acercamiento, los píxeles en color como naranja son los que presumimos estaba el fuego activo. Y vemos en puntos verdes son 4 puntos que detectamos con las imágenes MODIS. Los puntos negros, estos grandes, medianos, son los puntos de calor que se detectaron con las bandas de 750 metros. Mientras que los puntos más pequeños fueron los detectados con la banda de 375 metros. Entonces, en conclusión, lo que nos está ofreciendo es más información. Aquí hay que tener cuidado porque podemos tener más puntos de calor con imágenes BIRS utilizando la resolución de 375 metros, pero eso no quiere decir que haya más incendios. Aquí era un solo evento, es decir, un solo incendio, pero pudimos estarlo observando con mayor detalle. Entonces, aquí esto es muy importante tomar en cuenta, sobre todo si a veces queremos comparar a lo largo del tiempo, hay que tener mucho cuidado si queremos comparar MODIS y BIRS, tomando en cuenta pues estos elementos que ahora estamos detectando con mayor detalle. Muy bien. Y hay un complemento de puntos de calor entre BIRS y AVI del satélite GOES. Veamos aquí los puntos oscuros, como rojos oscuros, son puntos que detectamos con imágenes BIRS y algunos con imágenes MODIS. Y estos como círculos que ustedes están viendo, estamos representando donde se está registrando puntos de calor con las imágenes AVI. Recuerden que estas imágenes tienen 2000 metros de resolución, es decir, es una resolución gruesa. Sin embargo, la ventaja es que lo estamos observando cada 30 minutos. Entonces, esta información nos puede ayudar a ver la persistencia del fuego, es decir, que en esas zonas continúa la presencia del fuego y incluso en algunas ocasiones podemos ver si hay una posible propagación del fuego. Como vean, aquí estamos representando también otros clústeres de puntos de calor de AVI. Entonces, son dos elementos que nos están ayudando. Tratamos de complementar la información de los satélites polares, que es como son Terra y Aqua, que llevan el sensor MODIS, y el JPSS y NPP, que llevan el sensor BIRS, ¿no? Entonces, esto que ven en anaranjado le llamamos un clúster de los puntos de calor que se van a ir agrupando. Entonces, esto pudiera ser un solo evento, pero que está persistiendo el fuego. Vamos a pasar al tema de áreas quemadas. Ya vimos un poco cómo son el algoritmo para detectar el fuego activo, los incendios forestales, pero ahora vamos a ver el después. ¿Qué pasa
Ya una vez que se terminó el fuego, pues vamos a tratar de identificar áreas quemadas. Aquí yo les estoy presentando un recorte de una imagen Landsat 8, ¿sí? Y vamos a ver acá abajo qué representa cada cosa que estamos viendo en esta imagen. Por ejemplo, el 1 es vegetación, lo estamos viendo en verde. El 2 es otro tipo de vegetación, quizá menos densa o otro tipo de vegetación como matorrales. El 3 también sin vegetación aparente. El 4 es una área sin vegetación también, ¿no? Aquí que pueden ser zonas agrícolas. Y esto como cafecito o rojo son áreas que se quemaron, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo esa modificación de la señal de la vegetación, ¿no? Entonces, esto es importante. Aquí también tenemos agua, esta parte de aquí, tenemos nubes y tenemos sombras. ¿Y eso cómo lo podemos ver en los valores? Aquí en la imagen lo vemos visual, vemos colores, pero los valores que nos están dando. Primero, ¿cómo se define área quemada? Es el área afectada por el fuego debido a incendios forestales y actividades agrícolas. Aquí ya estamos metiendo también actividades agrícolas. Las áreas se caracterizan por la presencia de ceniza, remoción de la vegetación y alteración en la estructura de la vegetación. ¿Por qué? Porque queda quemada, ¿no? Entonces, en la gráfica vamos a ver las bandas desde el azul, el verde y la roja, que acuérdense que estas son las bandas visibles, el infrarrojo cercano, el infrarrojo de onda corta y el infrarrojo de onda, otro infrarrojo de onda corta que también trae ahora las imágenes Landsat. Vean cómo se comporta cada uno de estos elementos. Vamos a ver primero la gris, que son nubes. Como saben, las nubes tienen una mayor reflectancia. Acuérdense que estas bandas que estamos viendo son ópticas, reflejan la luz de energía del sol. Vamos a ver el suelo desnudo, también tiene alta reflectancia. La vegetación, que es esta línea verde, tiene algo característico, que esto quizá algunos ya lo sepan porque en el infrarrojo cercano tenemos este pico, es un pico muy importante de conocerlo. Este que es otra vegetación, pues sigue teniendo sus picos, pero ¿qué pasa con el área quemada? Las áreas quemadas, que es la línea anaranjada. ¿Qué vemos de diferencia si comparamos la línea verde con la línea anaranjada? Si la pueden ver, vean aquí en el infrarrojo cercano y en el infrarrojo de onda corta. Ahí está la diferencia y vamos por esas diferencias. Bien, antes de pasar a ver esas diferencias, los tipos de imágenes que generalmente se utilizan han sido imágenes MODIS. Hay otras que se han utilizado, por ejemplo, MERIS, que ya no está funcionando, pero se utilizó por un tiempo. En este caso de las imágenes MODIS se utilizan las bandas de 500 metros, a diferencia del monitoreo de los puntos de calor, que es con las bandas de 1000 metros. Aquí se utilizan las de 500 metros. Y vamos a comparar, este fue un incendio que ocurrió en México, y así es como se ve con las imágenes MODIS. Pero pues actualmente ya les hablaron de estas imágenes, las imágenes Sentinel, Sentinel 2, que eso los podemos tener entre 5 o 6 días, y vean, es el mismo incendio, y vamos a verlo con mucho más detalle, porque estas imágenes tienen una resolución espacial de 20 metros. Entonces, tienen cada una del tipo de imágenes, tienen sus ventajas. Por ejemplo, las imágenes MODIS, pues vean cuál es el SWAT, perdón. El SWAT, es decir, con una sola imagen vemos casi todo México, mientras que con una imagen Sentinel pues vemos poco, vemos poco territorio, pero vemos más detalle. Con imágenes MODIS podemos hacer compuestos mensuales relativamente pues más rápido que con las imágenes Sentinel. Aunque con las nuevas herramientas que existen, pues eso ya son asegúnes, y lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, vamos a ver el comportamiento de la energía
yo les comentaba que observaran la línea verde, esta línea verde, y la línea roja o naranja, que es del área quemada. ¿Qué podemos ver de diferencias? ¿Sí? ¿Qué vemos? Pues hay un comportamiento inverso. En el infrarrojo cercano vemos que la señal de la vegetación va a tener un pico en esa región, mientras que las áreas quemadas va a estar ya por abajo. Eso pasa en el infrarrojo cercano y va a ser inverso en el infrarrojo de onda corta. Muy interesante. Entonces, con lo poquito que hemos visto, ¿cuáles serían las bandas importantes para identificar áreas quemadas? Pues el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta. Pero eso, ¿a qué se debe? Algunos de ustedes ya sabrán, pues, cómo se comporta la energía cuando llega a las hojas. Este es un corte de una hoja. Este es un esquema que lo saqué de un autor que se llama Sabins. El libro es de 1978, pero es buenísimo el libro. Se lo recomiendo cuando puedan consultarlo. Es muy bueno este libro. Y aquí nos explica cómo la energía de las regiones del azul y del rojo va a ser absorbido por esta parte de la hoja y por lo tanto la reflectancia va a ser menor. En cambio, en el verde no se va a absorber y va a haber una mayor reflectancia. Y ustedes saben por qué pasa esto. Yo espero que varios de ustedes lo sepan, y es efectivamente por la presencia de la clorofila. Por eso, cuando la vegetación está activa, y aquí hago un paréntesis porque muchas veces decimos cuando la vegetación está sana, bueno, la vegetación está sana, no es que se enferme, sino son sus procesos de la vegetación, está activa por la clorofila, pues hay aquí esta respuesta. Pero, ¿qué pasa con el infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta? El comportamiento de esta energía va a depender más de la estructura que de las condiciones de color de las hojas. Entonces, el infrarrojo cercano, en esta parte de la hoja hay espacios que le llaman espacios intercelulares, donde puede haber aire, y eso hace, el aire hace que haya una mayor reflectancia. Por eso tenemos la reflectancia en el infrarrojo cercano, que estamos viendo este pico. ¿Y qué pasa con el infrarrojo de onda corta? En este espacio también puede haber agua, y el agua que tiene la vegetación absorbe la energía del infrarrojo de onda corta, y por eso va a haber menos reflectancia en la vegetación. Pero, ¿qué pasa cuando la vegetación se quema? Pues cambia la estructura, ya no tiene agua que absorba el infrarrojo de onda corta, y va a haber una mayor reflectancia. Entonces, esto es las razones por las cuales hay estas diferencias en estas regiones, y por eso son muy útiles para el análisis de las áreas quemadas. Bien, un momento, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Es que no veo el chat, pero si hay alguien que me diga si hay preguntas o dudas. Creo que no hay preguntas, entonces vamos a seguir. Bien, índices espectrales. Pues ya sabemos cuáles son las bandas que son útiles para monitorear las áreas quemadas. Existen muchos índices que ya, igual que los índices de vegetación, se han desarrollado diferentes, pero quizá el que más se conoce y el que más se ha aplicado es uno propuesto por Kay y Benson, que se llama el NBR. Es muy común que se escuche esto, y ellos proponen una diferencia del NBR antes y después del incendio. Utiliza, como hemos visto, las bandas del infrarrojo cercano y del infrarrojo de onda corta. También hay otro índice que propuso Martín en 1998 con el rojo y el infrarrojo. Aquí, pues bueno, ya utiliza algunos parámetros que estuvieron sacando a partir de trabajo en campo. Y
recientemente ha estado sacando un índice que le llaman el NBR2 porque utiliza bandas del infrarrojo cercano y esto es para las imágenes Landsat 8. Aquí en estas figuras vamos a ver, esta es una imagen de antes, la A es la imagen de antes, la B es la imagen de después del incendio, vemos que aquí fueron las áreas que se quemaron, interesantes. Y aquí corremos el NDVI, el que todo el mundo conoce, pues no resalta mucho que digamos. Y cuando se corre el NBR de la imagen después, resalta muy bien pues las áreas que se quemaron. Entonces la propuesta de los primeros autores fue hacer una diferencia de antes y después. Y aquí la podemos ver, resalta muy bien cuáles serían pues las áreas que se quemaron. Y aquí la F, la letra F, es el índice de área quemada propuesto por Martín. Entonces, pues todo depende ustedes cuando apliquen estos índices, cuál es el índice que mejor les ajuste al estudio que ustedes estén realizando. Pues bueno, tienen la suerte de que ya hay muchas herramientas para la obtención de áreas quemadas. Tenemos desde una herramienta muy sencilla, desarrollada como un plugin para QGIS, para detectar, para identificar área quemada con imágenes Landsat 8. Esta herramienta se puede bajar de esta ruta del sistema de alerta temprana de incendios forestales que lleva la CONAVIO y se aplican los índices, la diferencia del NBR, el NDVI y el índice de área quemada, ¿no? Entonces es gratuito y la ventaja es que se desarrolló sobre QGIS, que es también un software gratuito. Por otra parte, también hay una herramienta muy interesante desarrollado por una persona de España, donde aplican todos estos índices. Y bueno, pues son muchos más de los que tienen en la primera herramienta. Nada más un pequeño detalle, que esta herramienta fue desarrollado por ArcGIS. ArcGIS, pues bueno, tiene una licencia, pero pues bueno, los que lo tengan pueden utilizarlo. Pero también ahora ya les han hablado de Google Earth Engine, donde se puede procesar gran cantidad de datos. Ahí ya la ONU Spider desarrolló el algoritmo, los implementó para poder correr las imágenes y hacer el mapeo de la severidad de incendios utilizando esta herramienta y se puede procesar pues gran cantidad de datos. Entonces esto también es gratuito, creo que por ahí ya les hablaron de esta herramienta. Ustedes pueden entrar a esta página, pueden bajar el código y lo pueden implementar en Google Earth Engine. Entonces, pues ustedes ya tienen la gran suerte que están estas herramientas para poder obtener sus áreas quemadas. Pero recuerden, como en la primera charla les dieron, hay que ser muy precavidos de qué es lo que queremos, porque no es nada más, he hecho las cosas en la licuadora, lo bato y que salga. No, tenemos que entender por qué salió eso, por cómo funciona cada uno de estos índices, porque les puedo asegurar que cada índice les va a dar un resultado diferente. Entonces, ustedes tienen que saber qué es lo que está tratando de decirnos los índices que vamos a aplicar. Muy bien. Aquí les estoy poniendo algunas páginas donde se pueden obtener datos, sobre todo de puntos de calor y de áreas quemadas. Está el FIRMS, desarrollado por la NASA. Ahí van a encontrar todos los puntos de calor con los satélites polares. Tenemos también la ESA, que ha desarrollado mapas de áreas quemadas, series de áreas quemadas. Y tenemos también un sistema que se llama el Global Wildfire Information System, donde va más allá, pone también productos de peligro. Entonces, ustedes podrían consultar estas páginas y ya está toda la información disponible. Pero como les comenté, hay que saber cómo se genera esa información para poderla usar, para saberla interpretar y que nos dé los datos necesarios que tenemos que traducir para los tomadores de decisiones.
A nivel regional, pues aquí les pongo dos ejemplos. Uno es el sistema de alerta temprana de incendios forestales para México y Centroamérica. Cubre pues desde México hasta Panamá. Y el otro es un sistema también de incendios que desarrolla Brasil y cubre parte de Sudamérica hasta donde alcanzan a cubrir las imágenes. Entonces son los tres primeros que les mencioné es a nivel global y estos dos son a nivel regional. Entonces la información está disponible. Bien, algunos puntos importantes que hemos visto hasta el momento. Hay disponibilidad de datos que muchas veces decíamos, no, es que no hay información, no tenemos los datos. Ahora tenemos esta disponibilidad. Datos diseñados para la detección de incendios forestales, como les comenté, las imágenes MODIS están diseñadas para eso, mejoró la resolución espacial y mejoró la saturación, que eso es muy importante. Mejoras en la resolución espacial y temporal, actualización de datos implica actualización de infraestructura. Ojo, esto es muy importante porque, como ustedes han visto, el desarrollo de nuevos sensores, de nuevos satélites, pues va a la vanguardia y entonces eso también nosotros tenemos que hacer. Tenemos que ir a la vanguardia de hacer actualizaciones de infraestructura. Adaptación a nuevas herramientas como es el Google Earth Engine. Esto es muy importante porque pues es una herramienta que nos está facilitando muchas cosas. Uno, no hay que descargar gran cantidad de datos. Dos, se pueden implementar diferentes índices conociendo cómo funciona esta herramienta. Y es algo muy importante la retroalimentación por parte de los usuarios. ¿Qué es esto? Si nosotros generamos información y la ponemos, por ejemplo, en Internet, hay que ver cuáles son las necesidades de los usuarios, cuáles son nuestra gama de usuarios o vamos a ir solamente a un usuario. Esto es muy importante. Como les comentaban en la primera presentación, pues hay que hacer este puente entre la ciencia y entre el usuario final. Entonces hay que hacer algunas traducciones para que sea útil la información. Tenemos una primera trivia y son tres pequeñas preguntas que ustedes se van a contestar. Tenemos, ¿les parece 3 minutos? 1 minuto para cada uno, la pueden leer y en 3 minutos les doy la respuesta. Llevamos 1 minuto. Les queda menos de 1 minuto. Rin, se terminó el tiempo. Ok, a ver, ¿quién
puede escribir en el chat de preguntas y respuestas la respuesta de la primera pregunta. ¿Cuáles son los elementos que integran la gran tríada? ¿Alguien supo? No hay ninguna respuesta. En la parte de preguntas y respuestas están las respuestas de nuestros participantes. No sé por qué no la veo, pero bueno, es la respuesta de la primera pregunta es ¿cuáles son los elementos que integran la gran tríada? La topografía, el combustible y las condiciones meteorológicas. Quien haya puesto la letra A, muy bien. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son las regiones del espectro electromagnético para detectar el fuego activo? Es la letra A, infrarrojo medio e infrarrojo térmico. ¿Sí? Para la pregunta número 3, que ¿cuáles son las regiones del espectro electromagnético útiles para identificar el área quemada? Es el infrarrojo cercano e infrarrojo de onda corta. Espero que varios hayan tenido buenas estas tres respuestas. Esto es muy importante saber la parte teórica para poder aplicarlo y sacar información cuando nosotros trabajamos con imágenes de satélite. Muy bien, vamos a continuar. Pues bueno, ya hemos visto cómo estudiar incendios forestales, el fuego activo y áreas quemadas. Pero vamos a ver la relación entre incendios y sequías. Vamos a dar 3 casos. El tercero no es sequía, pero nos va a dar una visión muy importante de qué elementos hay que estudiar. Bueno, en esta primera gráfica les estoy mostrando fuego activo y precipitación en el caso de México. Lo pusimos desde el 2003 hasta el 2018 con puntos de calor y que están en color rojo y en azul es la precipitación mensual. ¿Qué podemos ver en eso? Analicen ustedes la gráfica y aunque la comunicación como que me está fallando un poco, pero me gustaría que ustedes se tomaran, aunque sea 1 minuto o 2, para ver este comportamiento. Quizá algunos ya lo conozcan, quizá otros no, pero tómense unos minutillos que nos sirvan para interpretar esta gráfica. ¿Qué nos dice? ¿Qué es lo primero que vemos? Y porque esto es muy importante cuando queremos estudiar incendios y sequías, o incendios o sequías, pero es fundamental. Pues bueno, lo primero que vemos pues son picos, nos llama la atención 2011, es el pico más alto, ¿no? Quizá los picos más bajos son 2004 y 2014, pero vamos más allá. Vamos a ver a nivel de meses, mensual. ¿Cuándo ocurren los picos? ¿En qué meses están ocurriendo los picos? A ver. Podríamos ver que estamos, los meses, podríamos ver que sería abril y mayo o mayo, quizá es el mes que vamos a tener estos picos rojos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿a qué se debe que tengamos mucho fuego activo en esos meses? Vamos a detenernos ahora en las barras
que nos están representando la precipitación. Veamos cómo en el caso de México, este es el caso de México, pero este ejercicio lo pueden hacer para sus países. Dependiendo de dónde vengan, ustedes hagan este ejercicio. Van a ver cómo de enero a abril son los meses con menor precipitación, más secos, por decirlo así, ¿no? Entonces, nosotros decíamos que el fuego también puede existir o también se puede propagar cuando el combustible puede estar seco, ¿no? Entonces, en los primeros meses, en el caso de México, son meses que hay poca precipitación, que puede estar más seco y por eso vamos a tener, pues, presencia del fuego, pues, más presencia del fuego. Vemos, por ejemplo, 2011. Vamos a regresar al pico más alto, fue en 2011, fue en mayo, ¿sí? Pero vean cómo desde octubre del 2010, la precipitación, si la comparamos con otros años, pues fue menor. ¿Qué nos trajo esto como consecuencia? La presencia del fuego, pues muy alta. Veamos, por ejemplo, el año 2014, que es uno de los más bajos, sino que el más bajo, 2014, que se registra también en mayo, también el pico es mayo definitivamente, pero vemos cómo en los meses del 2013, finales de 2013, que es octubre, noviembre y diciembre, la precipitación fue mayor si vemos esos mismos meses de 2010. Entonces, ¿qué podemos concluir rápidamente de esta gráfica? Pues que la presencia del fuego está justamente después de nuestros meses más secos en el caso de México. Posteriormente vamos a ver cómo la precipitación aumenta en el mes de junio y es cuando baja drásticamente nuestra curva roja, como baja en estos meses de precipitación. Hay un leve incremento al final del año y esto se debe a algo muy interesante en México, porque en la parte noroeste, en la península de Baja California, vamos a tener un clima con lluvias en invierno. Entonces vamos a tener este pico, es decir, que ya para esa región los meses de octubre, septiembre son meses secos para ellos y entonces por eso vamos a tener presencia del fuego a finales del año. Pero bueno, ese es muy especial el caso, pero en términos generales este es el comportamiento en México. Entonces esta gráfica pues nos puede dar muchísima más información para ir conociendo un poco el régimen del fuego en México, cuáles son los meses que vamos a tener más presencia de incendios, cuáles serían los meses que podemos respirar un poco, pero es muy importante analizar estas gráficas. Entonces yo no dudo que ustedes tengan otras conclusiones muy interesantes, pero esto es en términos generales. Vamos a ver esta relación de la presencia del fuego activo con la precipitación. También hay otros elementos no solamente naturales, sino en el caso de México, como les comenté, pues usamos mucho el fuego en las cuestiones agropecuarias. Y entonces, pues los meses secos es cuando se quema para preparar la tierra para los cultivos, para sembrar. Entonces también ahí hay una parte humana en la presencia del fuego en México, ¿sí? Entonces, pues bueno, pasamos a la siguiente. Y vamos con el primer caso, son mega incendios que ocurrieron en 2011, están muy asociados a este pico, ¿sí? En marzo y abril del 2011 ocurrieron 2 mega incendios en el estado de Coahuila, en México. El objetivo de este trabajo era evaluar si el índice de anomalía era útil para identificar la recuperación de la vegetación después de los incendios. Aquí este es México en este mapa pequeño, vamos a ver, este es México y en este cuadrito representa dónde estaba nuestra área de estudio, que aquí lo que vamos a ver, esto que está en amarillo, naranja y rojo, es el área quemada que se identificó con imágenes MODIS.
El rojo es donde encontramos una mayor diferencia aplicando la propuesta de la diferencia de NBR de antes y después. Entonces vean el tamaño de los incendios que ocurrieron en ese año. Casi fueron 300,000 hectáreas. Sí, aquí está. El área quemada identificada con imágenes MODIS fueron más de 300,000 hectáreas en estos dos incendios. Se les llamó mega incendios, no habían ocurrido en México. Bueno, el índice de anomalía de la vegetación es un índice que genera el sistema de alerta temprana de incendios forestales de México. Es una comparación de NDVIs, se hace un análisis de serie de tiempo y vamos a tener este mapa donde vamos a tener estas anomalías, es decir, qué tan diferente está el índice, el NDVI actual, el real, con un estimado. Por otra parte, usamos imágenes Rapidae para validar nuestro área quemada que habíamos identificado. Bien, el índice de anomalía de vegetación, como les comenté, es una comparación de NDVI. Por una parte, tenemos los compuestos mensuales de NDVI de al menos 10 años. Y por otra parte, pues aquí en la Conavio recibimos las imágenes diariamente y calculamos pues el NDVI con las imágenes más recientes. Por un lado, tenemos estos compuestos, se hace una serie de tiempo y se aplica un análisis armónico de series de tiempo que se le conoce como HANS, para ver estas fases de la vegetación. Dependiendo del tipo de vegetación, de su comportamiento, tratamos de ver cómo es y tratamos de sacar un NDVI estimado para un mes en particular. Aquí el ejemplo es abril, ¿no? De cómo podría ser el NDVI conforme al comportamiento del NDVI de los últimos 10 años para ese mes. Pero, por otra parte, como les comenté, recibimos las imágenes MODIS, calculamos el NDVI y hacemos compuestos de 10 días. Entonces, tenemos nuestro compuesto real observado. Y entonces comparamos el estimado, el NDVI estimado con el compuesto de los 10 días y sacamos esta diferencia. Cuando la diferencia es negativa, es decir, que está por abajo, el NDVI actual está por abajo del estimado, pues consideramos que hay anomalía. Y entonces la clasificamos en estos niveles. Por ejemplo, en este mapa, el alto, la anomalía alto sería el color naranja, el moderado es el amarillo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, este producto nosotros lo generamos cada 10 días. Y entonces la idea fue ver si este producto nos ayudaba a identificar cómo se había recuperado la vegetación después de la ocurrencia de estos incendios. Bien, ¿qué hicimos? A las áreas quemadas, que aquí están representadas con este asurado, le hicimos un buffer de 5 kilómetros. La distancia fue al azar, ¿no? Vimos los tipos de vegetación y generamos 100 puntos un poco al azar con un método aleatorio estratificado por tipo de vegetación y obtuvimos por cada punto, que eran 100 puntos, hubo puntos en vegetación que se quemó y en vegetación que no se quemó, los caracterizamos y realizamos un análisis de estos puntos. Aquí vamos a ver nada más a manera de ejemplo las anomalías de la vegetación en diferentes fechas. Vamos a ver en el producto de febrero del 21 al 30 no, sería el 28 de febrero porque no hay 30 de febrero, cómo se veía la anomalía. En cambio, en mayo, veamos cómo había anomalías aquí, porque esto ya estaba representando lo que ya se estaba quemando, ¿sí? Para 2012 también tuvimos anomalías. En marzo de 2013 ya no hubo estas anomalías. Bien. Vamos a ver cómo se comportaron esta información por los puntos. Vemos los puntos en bosque de pino, desde enero 2010 hasta marzo 2013, y vemos que
índice real, que es la línea continua, estaba por abajo del NDVI estimado. Hasta, veamos cómo de enero 2010 más o menos era el comportamiento semejante, pero como en marzo de 2011 hay una separación y el real está por abajo. Bosque de pino. Bosque de encino, también no tan fuerte, pero sí hay esta separación. Matorral templado. Vean cómo después de marzo de 2011 el estimado está por arriba, igual en el matorral tropical y subtropical. Nos estaba diciendo que había esta anomalía de la vegetación, estaba por abajo del estimado. Pero cuando analizamos todos los puntos y generamos esta gráfica, nos llamó mucho la atención. ¿Por qué? Las líneas continuas nos representan los puntos, los tipos de vegetación que no se quemaron, mientras que las líneas punteadas es puntos ubicados en zonas que se quemaron. Y resulta que todos, independientemente quemados o no quemados, a partir de marzo de 2011, el nivel de NDVI estaba por abajo de los años anteriores. Veamos cómo en 2009, 2010, tenemos estos picos, porque, bueno, tenemos este comportamiento de NDVI, pero como a partir de marzo está por abajo de ese comportamiento medio. Entonces decíamos, ¿qué pasó aquí? Yo esperaba ese comportamiento solamente en las zonas que se habían quemado, pero no también en las zonas no quemadas. Vean, por ejemplo, este que es bosque de encino, que no se quemó, sus niveles de NDVI estaban por abajo de lo que venían reportando. Entonces aquí era la pregunta, ¿qué había pasado para tener esta respuesta? Y encontramos la respuesta en la sequía. Recurrimos a esta información que publica el Servicio Meteorológico de México. Ellos generan junto con Estados Unidos y Canadá esta información sobre sequía y obtuvimos los mapas para analizar qué estaba pasando. Ellos clasifican en anormalmente seco, una sequía moderada, severa, extrema y excepcional, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasaba aquí. Igual buscamos puntos con esta sequía, los mismos puntos que teníamos, y vean el comportamiento del NDVI y el comportamiento de la sequía. La sequía, bueno, está clasificada de 0, de menos 1 a 4, que es sin sequía, menos 1, anomalía el 0, el 1 moderada, severa, extrema y excepcional. Entonces, aquí este comportamiento que nosotros habíamos observado en el NDVI daba respuesta con el comportamiento de la sequía. Es decir, en esos meses de esos años, la sequía había sido excepcional. Y eso nos trajo que la respuesta del NDVI fuera por abajo de lo normal, o sea, por abajo de la media que se venía reportando por lo menos en los 2 años anteriores. Entonces, aquí empezamos a ver qué había pasado y empezamos a averiguar cuál había sido también el origen del incendio forestal. Entonces tenemos, los resultados mostraron que los megaincendios fueron consecuencia de la sequía. El origen de los incendios fueron rayos. Esto fue información proporcionada por la Comisión Nacional Forestal. Pero la vegetación se encontraba seca y las condiciones meteorológicas favorecieron la propagación y se convirtieron en megaincendios, ¿no? Más de 300,000 hectáreas. Los incendios marcaron nuevos comportamientos del NDVI para los 4 tipos de cobertura principales de la zona. El comportamiento del NDVI y las diferencias observadas desde los incendios están asociadas con la sequía. Esto influyó en la recuperación de la vegetación. O sea, nosotros íbamos a evaluar cuánto se había recuperado la vegetación, pero encontramos otras cosas.
La sequía ha ocasionado grandes cambios en la vegetación. Por esta razón es importante continuar con el monitoreo con más años, ¿no? Entonces, pues ya nos quedamos con esa pregunta de qué pasaba después, si una vez que ya no hubiese esta sequía tan extrema como hubo en ese año, si se recuperaba o no. Entonces, aquí les quería mostrar la sequía, el incremento de la sequía en esta zona, pues fue desde septiembre de 2010, lo que yo les comentaba en la primera gráfica, cómo los meses anteriores, la precipitación de los meses anteriores influye en qué tanto nuestra vegetación, es decir, nuestra combustible para incendios forestales puede estar ahí disponible porque está seco. Entonces, este es el primer caso. Vamos con el segundo caso, que es un tema de emisiones. Aquí está bastante impresionante la imagen de abajo. Es una imagen del 2019, donde todo este humo llegaba a la Ciudad de México, y no era porque la Ciudad de México estuviera emitiendo el humo, sino era el humo de todos estos incendios que hubo en esta zona, ¿no? Bien. ¿Qué son los gases de efecto invernadero? Pues son aquellos que absorben el calor radiado por la superficie terrestre y lo remiten, ocasionando el aumento de temperatura en la Tierra. Esto es un proceso natural que también ayuda a mantener cierta temperatura de la superficie para la vida en general. Sin embargo, pues en los últimos siglos ha aumentado demasiado la concentración de estos gases y ha provocado pues otras cosas negativas. Entonces, habíamos comentado que uno de los gases que más se emiten en los incendios es el dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Principalmente en la fase de combustión en llamas tenemos el dióxido de carbono, y en la combustión incandescente o de brasa es el monóxido. Bien, se han desarrollado algunos métodos para el cálculo de emisiones. Por ejemplo, Seilier y Crutzen fueron los primeros que propusieron esta ecuación. Ellos hacen el cálculo con datos estadísticos. Posteriormente, ya Kaufman y Justice y Buster proponen el uso de imágenes de satélite para poder estimar las emisiones causadas por la quema de vegetación, la quema de biomasa. En términos generales, son 4 grandes variables importantes, que es la biomasa, es decir, cuánta vegetación tenemos. Vamos a tener la eficiencia del quemado, que quiere decir cuánta de esa biomasa se consumió por el fuego, el área quemada, y factor de emisión, que es de cuántos gases, cuánta cantidad de gases se emiten por kilogramo de materia seca, o sea, de biomasa. Estas son las 4 grandes variables que se necesitan para estimar las emisiones. Este es un método que se propuso de cómo, qué productos satelitales podríamos utilizar para cubrir estas 4 variables. Tenemos, en el caso de la biomasa, se proponía ser un poco dinámico, porque los mapas de biomasa pues no son tan dinámicos, pero teníamos un mapa de carbono y eso lo pasamos a biomasa, y consideramos el NPP, que es la productividad primaria neta anual, y agregábamos esto anualmente para poder hacer como una actualización de la biomasa. Después teníamos las áreas quemadas, que es del producto MCD64 con imágenes MODIS. Si los píxeles quedaban de áreas quemadas quedaban en vegetación, si quedaban en uso de suelo, los descartábamos, porque aquí teníamos la idea de generar las emisiones de gases por incendios forestales. Y como ustedes recordarán, en la parte de conceptos, comentamos que estaba la parte de quemas prescritas y quemas controladas. En México pues hay mucha quema controlada, entonces la idea fue eliminar las áreas quemadas que estuvieran en usos de suelo. Por otra parte, para calcular la eficiencia del quemado, es decir, tratar de estimar cuánta biomasa se quemó, se hizo un modelo utilizando la herramienta de Random Forest.
se tenían datos de campo que se midieron en algunas quemas prescritas en diferentes tipos de vegetación, y con esos datos de campo buscamos qué variables nos pudieran ayudar a estimar la eficiencia de quemados en estos tipos de vegetación, y tomando en cuenta la gran triada. Recordarán que la gran triada es el combustible, la topografía y las condiciones meteorológicas. Pues tomando en cuenta estas variables, se desarrolló este modelo para estimar cuánto se había quemado. Tuvimos 67 sitios con datos de consumo del combustible que nos ayudó para alimentar nuestro modelo, y así tendríamos con nuestro mapa de vegetación la eficiencia del quemado. Y el factor de emisión, consultamos a estos dos autores, Jochelson, Urbanski. Jochelson hizo unos análisis para México, en colaboración con algunas instituciones mexicanas, midieron las emisiones con aviones, metieron los sensores y volaron en columnas de humo en diferentes incendios por tipos de vegetación en México, y obtuvieron estos factores de emisión. Entonces esto nos ayudó mucho a ajustarlo para México y obtuvimos la emisión de gases. Este ejercicio se hizo para 3 ecorregiones de México, principalmente sur y sureste, porque es donde menos información se tenía. Entonces queremos empezar a hacer alguna aproximación. Y aquí analizamos 4 años, 2011, 2012, 2013 y 2014. Ustedes recordarán que el 2011 fue un año con sequía, que fue el análisis del caso 1. Le dijimos que habían los mega incendios en 2011, y recordarán nuestra primera gráfica que el pico era 2011. Pero hay que tomar en cuenta la distribución espacial. Vean, aquí vamos a ver, para estas 3 ecorregiones de México, el año que más emisiones hubo fue en 2013, no en 2011. ¿Qué pasó? Parece que no funciona la estadística. No, la sequía para el año 2011 ocurrió en el norte de México, es decir, acá donde ya no se ve el mapa, pero para el caso de estas ecorregiones del sur y sureste, hubo algunas anomalías de precipitación en el 2013. Y eso originó también, pues, la gran cantidad de gases de efecto invernadero para ese año. Vean, de todas las emisiones, el 40.8% ocurrieron en este año, mientras que en el 2014 fue de 4.3%. Recordarán que el 2014 sí fue un año que tuvimos poca presencia de puntos de calor, porque fue un año más o menos húmedo y desde el año de los meses anteriores. Entonces, nuevamente aquí vemos cómo la sequía está asociada, pues, a la presencia del fuego y a la presencia de gases de efecto invernadero. Entonces, esto es muy importante, estas relaciones de cómo podemos estar viendo si hay sequía, qué otros efectos vamos a tener, presencia del fuego y emisión de gases. Vamos a ver nuevamente nuestra gráfica. Aquí vamos a ver los 4 años y vemos precipitación contra emisión de gases. Nuevamente vean cómo en este año 2013, para estas 3 ecorregiones, es cuando hubo más emisiones, porque vean cómo fue la precipitación en los años anteriores, ¿sí? Y vean cómo el 2013, en la segunda mitad del año, que para el caso de México es la temporada húmeda, cuando hay mayores precipitaciones, vean, para los 4 años, septiembre de 2013 fue el que más precipitación hubo, pero cuando hay presencia de fuego es en los meses secos, ¿sí? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado cuando queremos asociar precipitación, incendios e emisiones, porque hay que ver cuándo ocurren nuestros incendios, en qué meses ocurren estos incendios, para poder hacer estas interpretaciones. Nuevamente les comento, esto es para el caso de México. Para el caso, por ejemplo, de Bolivia, pues su comportamiento va a ser diferente. Y aquí nada más les quería mostrar esta asociación de la productividad primaria neta
con la precipitación. Vamos a ver esta respuesta de la vegetación con la precipitación. En 2011, de acuerdo a esta gráfica, perdón, en 2010 fue el año con mayor precipitación, mientras que el 2011 fue el más seco, y vamos a ver esa respuesta de la vegetación con la precipitación. Para 2010, pues hubo un poquito más de productividad primaria neta, mientras que para 2011, pues redujo bastante esta productividad. En este caso, se cree que fue por la presencia de la precipitación, y nuevamente estas relaciones entre pues la vegetación y la sequía, cómo le puede estar afectando a esta productividad. Bien, el último caso, aunque no es sequía, pero sí es un fenómeno meteorológico y también está asociado sequía e inundaciones. Vamos a ver qué sucede con este tema. Aquí vamos a ver el paso de un huracán que se le llamaron Vilma, que ocurrió en 2005. Es toda la ruta que siguió. Cuando toca tierra fue aquí en este punto por Cancún, que es la ciudad más conocida en esta zona, en la península de Yucatán. Tocó tierra y después cambió su ruta. Afortunadamente pasó por Florida, pero ya no con la intensidad como pegó en México. Y vamos a ver, eso fue en 2005, pero ¿qué pasó en 2006? Justo donde pegó tierra el ciclón, se generaron muchos incendios al siguiente año. Ah, ¿pero por qué? Si los ciclones traen agua. Sí, pero también traen viento. ¿Y qué sucedió aquí? Que la vegetación, es decir, nuestro combustible vivo, quedó muerto. Y teníamos más combustible disponible para la presencia y la propagación del fuego. Entonces aquí podemos ver, es la misma imagen en dos combinaciones diferentes, es una imagen MODIS, en color verdadero RGB, en 143, vamos a ver muy bien las columnas de humo, y en la combinación 721 vamos a ver el frente de los incendios, ¿no? Vean cómo el viento viene del sureste y está el avance de los incendios, pues se ve muy bien en esta zona, ¿sí? Entonces, la relación no solamente con la sequía, sino también con ciclones. Entonces, estos son elementos muy importantes. O sea, vino inundación, sí, porque trajo mucha agua el ciclón, pero dejó mucho combustible muerto disponible para la propagación del fuego. Nuestra segunda trivia. Anoten, por favor. Van a tener 2 minutos para contestar estas preguntas, por favor. Nos queda 1 minuto. Muy bien. Vamos a ver la primera. ¿Cómo es el comportamiento entre el NDVI y la sequía? La respuesta es A, inverso. Lo vimos muy bien en nuestra gráfica, como cuando hubo la sequía extrema, fueron los niveles más bajos de NDVI. Para la segunda pregunta, ¿cómo es el comportamiento entre las emisiones y la precipitación? Hay menos precipitación, más emisiones. Entonces ya lo hemos visto porque hay más disponibilidad de combustible que puede arder y puede generar más gases de efecto invernadero. Muy bien.
pues casi llegamos al final. Vamos a revisar qué fueron los temas que vimos. En el tema de incendios forestales, vimos concepto de fuego, incendios forestales y quemas. ¿Todos están de acuerdo? Sí vimos esos temas. Vimos el comportamiento del fuego muy rápido y la propagación del fuego con la gran tríada. Para el tema 2 fue monitoreo satelital de incendios forestales. Vimos conceptos de detectar e identificar. Vimos qué regiones eran útiles para el estudio de los incendios forestales. Vimos los tipos de imágenes y algunas características, cómo habían evolucionado en el tiempo. Y vimos un poquito de las bases físicas para el fuego activo y áreas quemadas. Esto, nuevamente les recalco, es muy importante tener presente todos estos conceptos y bases físicas para poder obtener información de las imágenes. Y finalmente, la relación incendio-sequía, vimos 3 casos, el caso de los megaincendios, cómo es la sequía nos afectó nuestro índice de vegetación, las emisiones y precipitaciones y los incendios y los huracanes. Pues creo que hemos visto cada uno de los temas que habíamos propuesto y espero que les haya interesado, les haya gustado y si tienen preguntas pues estamos dispuestísimos para poder dar respuesta. Muchísimas gracias nuevamente tanto a los organizadores como a ustedes que atendieron pues este tema. Espero que les haya sido útil y pues bueno, estamos dispuestos para preguntas. Si haya tiempo, no sé, Sergio, si hay tiempo para dar respuestas o pues dejaría por ahí mi correo electrónico. Si tienen preguntas para este curso o preguntas sobre los incendios forestales y el monitoreo satelital, pues adelante. Quedo totalmente abierta. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Isabel. Una muy bonita presentación. Creo que puede ser que hay preguntas en el chat, pero que tú no los ves. Yo no veo preguntas en el chat, pero otros sí veían. Entonces creo que hay 2 chats y por eso algunos de nosotros no vemos preguntas y no podemos poner preguntas.